Ese es bueno. Algo más honrado, pero también muy preocupado por lo que está sucediendo en Petorca, porque se dice que la guerra del agua se desató. ¿Por qué? Por la siguiente imagen que estamos viendo acá. Vemos un antes y un después que uno dice, ¿cómo se puede explicar que hace unos años existía toda esta vegetación, había un embalse lleno de agua y hoy está completamente seco? Pero hay algo más preocupante aún. ¿Cómo se entiende que en un sector hay grandes plantaciones, se ve un verde maravilloso y 1 metro hacia el costado, como lo están viendo ahora en las imágenes, está absolutamente seco, de un color café? ¿Qué está pasando? ¿Se está mal distribuyendo el agua? Bueno, en Petorca hay una gran plantación de paltas, de grandes empresarios, por lo cierto. Y los crianceros están diciendo de que ellos se están robando el agua para producir toda esta palta y que ellos ni siquiera tienen para poder vivir. ¿En qué consiste esta guerra del agua que se desató en Petorca? Atentos a lo siguiente. Este es parte del dramático contraste de la que bien podría ser la zona cero de la sequía y la escasez de agua en Chile. Aquí el verde de los paltos contrasta con lo árido del resto del paisaje, mismo contraste que viven grandes y pequeños agricultores. En una zona donde no hay agua, muchos tienen que ver con dolor cómo sus sueños se secan al igual que una tierra que ya lleva una larga sequía y donde se estarían librando las primeras batallas de la llamada Guerra del Agua. La realidad de la comuna es una catástrofe, o sea, en términos agrícolas y también de calidad de vida, muy impactada por la escasez de agua, por la falta de agua para la vida en el campo. Petorca es una comuna rural al interior de la región de Valparaíso. Aquí el color verde del paisaje solo se recuerda o se ve en los paltos de la agroindustria. La palta, o el también llamado oro verde, es el principal cultivo que se da en esta zona. Pero el palto es un árbol que al día necesita alrededor de 200 litros de agua, en una zona donde las personas no tienen más que 50 litros de agua al día. No es sequía, esto es saqueo. Lisa y llanamente es saqueo, se está robando el agua Petorca y eso a nosotros nos tiene tremendamente complicado, indignados. Tenemos empresas que tienen 300 hectáreas de cultivo y tienen 30 litros por segundo inscritos y el resto del agua lo están extrayendo en forma irregular, se la están robando. La vida rural aquí es dura, más aún hoy para todos aquellos que no tienen agua para regar sus pequeñas plantaciones, ni menos para saciar la sed de sus animales. Lo estoy manteniendo como puedo, porque no tuve nada de forraje, porque por el agua está seco, los arcos míos están secos, no tienen agua. Como pequeños, medianos, crianceros, no podemos hacer nada, solamente la impotencia de ver cómo los cerros en parte verdean. Da pena, mucha pena ver los animales como están. Las razones de esta crisis son varias y las soluciones tan escasas como las precipitaciones. Los pequeños agricultores denuncian que es el uso irregular del derecho al agua de algunos empresarios el que está detrás de esta situación, porque a pesar de que este recurso es un derecho de todos, en Petorca, al parecer, solo puede ser aprovechado por quienes tienen dinero. Porque muchas de las personas que viven en estos sectores rurales trabajan de la ganadería y la pequeña agricultura campesina y hoy día si no tienen recursos de agua no tienen dónde mantener y además las aguadas, la poca lluvia y el extractivismo en forma irracional del recurso hídrico nos está llevando a una situación de catástrofe. Nos adentramos casi 30 kilómetros al interior de Petorca. Este hilo de agua es el que debería alimentar las cosechas de todos los agricultores de la zona. Sin embargo, al parecer solo unos pocos estarían aprovechándola. Este hilo de agua es de uno de los brazos hídricos que alimentaba el río Petorca, pero hoy está casi seco. Unos metros más abajo, el lecho evidencia la crisis del agua en esta zona de catástrofe. Avanzamos apenas 50 metros desde el hilo de agua que le mostramos anteriormente y el panorama es diametralmente opuesto. Rocas secas son las que nos acompañan en el lecho del que se supone es el río. Curiosamente, cerca de aquí, un gran predio tiene tranques o piscinas para regadío, parte de lo que parece una broma de mal gusto en una zona donde hay poca agua. El agua es un bien nacional de uso público, todos tenemos derecho a ella, pero aquí los pequeños agricultores y criadores de animales acusan que las grandes empresas estarían arrasando con este recurso. Para que usted se haga una idea, estas varas no están porque sí. Estos tres colores representan la altura o la magnitud del caudal de agua que pasaba por este río. Hoy parecen una mala broma en una zona que sufre por la sequía.
Mientras la tierra se seca y muchos ya casi pierden las esperanzas, en la agroindustria tienen tanques con miles y miles de litros de agua para el riego de sus plantaciones. ¿Por qué? Existen bastantes brechas respecto del acceso al agua, dado que los pequeños agricultores tienen pozos noria que son de poca profundidad y los cultivos agroindustriales, estas plantaciones de palto que generan el contraste, tienen pozos profundos, tienen la posibilidad de adquirir derechos de agua porque tienen una eficiencia en la gestión y eso se observa en el paisaje. Basta con recorrer Petorca para encontrar historias que tienen un factor común, la falta de agua. Don Celso tiene 80 años, aún se dedica a criar animales, los pocos que le quedan, ante una situación que cada día se vuelve crítica. De eso es lo más que estoy enfermo, pues. ¿Sí? Sí. Enfermo de ver que no puedo regar, no hay agua para regar. Yo siembro habas, ahora 2 años atrás cuando sembré un sandial, me sirvió esa platita, pero ahora ya 2, 3 años ya que no. O sea, no se puede porque no hay por dónde sacar agua. No hay por dónde sacar agua, no. Así que estoy mal, pues. Se niega a renunciar al trabajo de toda su vida, todo por culpa del agua. No llueve y no tiene los recursos, como la mayoría de los pequeños criadores o agricultores, para hacer un pozo profundo. De que se hizo esas plantaciones empezó ya a venir abajo el agua para todos, pues. Yo tengo en estas partes tengo estos terrenos pelados, pues mire cómo están, pues ya seco que tengo. Seco, pues, así que no sé qué hacer. Pues. La señora Zoila solía tener animales, hoy le es imposible. Se quedó con su pequeña plantación de tunas, pero hay tan poca agua que sencillamente este año no florecieron. Otros años son como una coronita de flores para tener tuna y ahora nada, pues están muriéndose. Estas imágenes son de uno de los tranques que abastecía a los pequeños agricultores de una zona de Petorca. Tiene las dimensiones de 1,5 canchas de fútbol y 5 metros de profundidad. Así se veía en sus mejores tiempos. Pero hoy está así. Estamos en el lecho del que solía ser el tranque Santa Julia, un lugar que surtía de agua a todos los agricultores de la zona. Hoy luce así, completamente seco, como una señal inequívoca de una sequía que aquí lleva ya más de 20 años. Sí, pues de acá del costado se aprecia todas las parcelas que están secas, todos los sitios, muy poquititos son los que están quedando con alguna siembra de palto, más que nada aquel que todavía tiene un pozo que está sobre los 30 metros de Honduras, el cual son los únicos que tienen algo de agua. Acá llueve poco. Si en un año normal deberían caer alrededor de 400 milímetros de agua, no ha caído ni un 25% de esa cifra. Apenas 20 milímetros en algunos lugares. Aguati claramente solo alcanza para lo básico. No hay agua suficiente para la vida, por ejemplo, las necesidades higiénicas. Quienes dependen del agua de camión aljibe muchas veces deben esperar el camión para poder cocinar, para poder lavar la ropa. Producto de que el agua de emergencia no es una cuota para la vida, sino que es una cuota de agua para la sobrevivencia. Estas imágenes corresponden a agosto de 2015, la última vez que en mucho tiempo se vio correr agua por el río Petorca, una celebración para una situación que hoy es crítica. En un año normal, para la cuenca son 400 milímetros. Sin embargo, hoy día no superamos los 100 milímetros en ningún lugar de la cuenca. Las plantaciones no existen. Uno que otro árbol le da algo de verdor a terrenos que sufren con la sequía. En una guerra que llegaría a su fin solo cuando el acceso al agua no dependa de la cantidad de dinero que tiene cada persona. Se ha abocado mucho con el tema de la guerra del agua, pero como le decía yo, hay que tratar de buscar y ver el punto de equilibrio, no pelear por el tema del agua, porque o sea, nosotros somos los que subsistimos acá y nosotros mismos tenemos que buscar las soluciones para tener ese punto de equilibrio. Claramente hay una brecha importante para acceder al agua, para acceder a los derechos de agua y para garantizar el bien común, porque estamos hablando de instalaciones irregulares en el río que violan completamente esa concepción del bien común y del bien nacional de uso público. Pero la solución no es dejar de lado el cultivo de paltas, pues aunque parezca paradójico, hoy esta es una de las pocas fuentes de trabajo que hay en la zona. Pero ¿cómo se puede administrar el agua existente para que todos tengan acceso a ella? Urge un cambio de fondo, o sea, no podemos seguir con los decretos de escasez hídrica ni de catástrofe
catástrofe que son reacciones a lo que ya está sucediendo, sino que urge un cambio de fondo, que significa proteger verdaderamente las fuentes de agua potable rural y de agua para la agricultura. También someter a evaluaciones de impacto ambiental a los cultivos agroindustriales, cosa que no tengamos que vivir en una permanente catástrofe. Chile está dentro de los 10 productores a nivel mundial de palta y en 2017 las empresas chilenas exportaron más de 170.000 toneladas de esta fruta en una industria que mueve anualmente casi 500 millones de dólares. Incluso en Alemania han criticado el tema. La palta de Petorca es duramente puesta en jaque por los problemas de escasez de agua que su producción tendría en la zona. So sei das Wasser in Petorca nicht verschwunden, sagen Rodrigo und seine Mitstreiter. Es sei nur nicht dort, wo die Menschen es brauchen. Das Wasser sei dort, wo das grüne Gold wachse. Todo esto mientras la comunidad rural bebe agua de camiones aljibes y debe ingeniárselas para poder regar sus cultivos o darle agua a sus animales si es que los tiene, porque en algunos casos eso ya es imposible. Entonces, pero de alguna manera tenemos que tratar de medio alimentarlos, por decir, para mantenerlos así, con la esperanza de que podría cambiar el clima, pero yo creo que ya hasta aquí, a estas alturas, ya no hay ninguna esperanza. Don Gabriel Prado es otro ejemplo de esto. Es uno de los últimos que tiene animales en Petorca. Casi ya no le queda alimento y sus vacas están flacas y mal alimentadas. Si antes al vender un animal podía ganar más de 300.000 pesos, hoy por ese mismo animal le pagan con suerte 40.000. Yo una vaca así gorda, bonita, 300 lucas. Y de ahí para arriba. Y hoy en día, en la condición actual... En las condiciones que estamos, están pagando 40 lucas. Si hablamos de agua, para Gabriel, la contienda es desigual. No tiene cómo competirle a los grandes por no tener los recursos para hacer un pozo profundo del que sacarla. Totalmente de brazos cruzados y de potencia, como ver que algunos se llenan los bolsillos de dinero mientras uno está ahí sufriendo las peripecias de la inclemencia del tiempo. El acaparamiento de agua parece una realidad latente en esta zona. El agua es vital, pero sin ella, la vida en este lugar que está al lado de Santiago corre grave peligro. La autoridad mantiene 19 procesos en los que se investiga si es que habría un uso irregular del agua en Petorca, pero para muchos la vía judicial no es una solución, pues ante este panorama sin duda se requieren inversiones reales que a futuro garanticen la vida de los habitantes de Petorca y sus alrededores. No hemos entendido que el impacto de lo que significa sacar agua de forma irregular y dejar sin agua a un vecino tiene un impacto mayor en los derechos humanos, en la calidad de vida, y por eso nosotros consideramos que las agrícolas y los cultivos industriales deben ser sometidas a una evaluación de impacto ambiental, en el sentido de que sí están impactando la disponibilidad de agua, están erosionando los suelos y están generando un conflicto en la comunidad. Es la triste realidad de la localidad de Petorca, la zona cero de la crisis del agua en nuestro país y un lugar en el que además de pedir que el próximo invierno lleguen las esperadas lluvias, necesita un verdadero milagro que garantice a sus habitantes que podrán seguir viviendo en la tierra que tanto aman. Y hay que tener ojo con el siguiente dato, porque la población que vive cerca de estos paltos tiene solo 50 litros de agua diarios y para la mantención de esos paltos grandes, verdes, con una buena producción de palta, se necesitan 200 litros diarios y ellos lo tienen si con una ducha usamos cerca de 100 litros. ¿Por qué está pasando esta situación en Petorca? Es lo que muchos se preguntan. Una ducha, agua para algunos y otros para no. Una ducha, 100 litros cada uno. Y ellos tienen 50 diarios. Imagínate. Por persona. Sí. Una persona recibe menos agua que un palto en Petorca. Exacto. En las zonas rurales. Eso es lo que está sucediendo y por eso tenemos invitados con los que queremos hablar este tema. Don Alfonso Ríos, presidente de Agro Petorca. ¿Cómo está, Alfonso? Buenos días. Buenos días, María Luisa. Y también estamos con don Rodrigo Mundaca, que él es vocero de la agrupación Modatima. Queremos partir precisamente con esa pregunta a cada uno que nos respondan. ¿Por qué solo algunos tienen agua en Petorca? Bueno, en primer lugar, los datos son, por decirlo menos, bastante poco precisos. Una ducha, no sé, probablemente puede gastar hasta 500 litros de agua, depende de la ducha que sea, pero una ducha normal ya está en orden de los 28 litros, que ya es bastante. En primer lugar eso. En segundo lugar, los paltos no consumen más agua que cualquier producto, o cualquier fruto, o cualquier cultivo normal. Consume menos agua que una naranja. Hablo de 1 kilo de palta, desde el momento de la floración hasta el momento de la cosecha. Está bien, pero la realidad es que solo algunos tienen agua. 97 es importante ciertas precisiones para poder ir avanzando en el tema, porque
discutamos sobre ideas, pero no discutamos sobre datos. Eso pero el dato es 290 litros. Espérate, ¿sí? la Organización Mundial de la Salud bajó, eran 150 litros diarios por persona para vivir en un régimen de dignidad. Lo bajó producto del tema de Ciudad del Cabo, de Sudáfrica, a 125 No, me litros. refiero a un kilo de palta. ¿Cuánto necesita? Desde el momento de la floración hasta el momento de la producción, 389 litros en Petorca. Pero en Alfonso, el tema de 400 los datos... No en todas partes es igual, ¿no? El tema de los datos es importante, pero acá para su impresión... una pequeña referencia. Un kilo de carne, que va a ser más o menos lo que ustedes van a consumir durante esta semana, 15.400 litros de agua. Claro, pero hoy día estamos Un hablando litro de las leche. faltas, don Alfonso. Sí, no, pero espérese. Pero es necesario ir a la pregunta que le hacíamos recién. Está bien, pero hay que desmistificar el tema. En el tema de la palta, precisamente, vamos al consumo y vamos a por qué gente tiene agua o no agua. No sé cuál es la pregunta. El año 81 se promulga el Código de Agua, el año 86, 87 más o menos empiezan a entregar los derechos de aprovechamiento de agua. En ese momento, yo no tengo por qué suponer, yo no trabajaba en el gobierno militar ni nada, pero no tengo por qué suponer por qué algo que está regalando el gobierno lo iba a hacer mal. ¿Para qué iba a sobreotorgar de derechos los valles cuando no había? Una cosa son los papeles, que es el derecho físicamente, el título que yo le entrego a usted, y otra cosa distinta es la cantidad de agua que respalda ese título. O sea, usted puede tener muchos derechos, pero puede no tener agua, lo que está ocurriendo en Petorca hoy día, que respalde esos títulos. Ahora, yo supongo, se puede haber hecho mal, pero no creo que haya sido mala fe, porque habría que buscarle la maldad. ¿Qué sentido tiene que el Estado, en algo que está entregando gratuitamente a los agricultores, a quienes lo piden, vaya a otorgar más derechos? Hoy día se podría mejorar yo diría eso, que podría haber maldad si cobrara por eso. Para tener un mayor ingreso, pero tampoco la ve. pero O sea, supongamos que lo hizo mal. Hoy día... La Dirección de Agua dice que se entregaron más. Daniel, sí. Lo que pueda decir... La autoridad dice, por ejemplo, tiene 30 y entregamos 45, la embarramos, lo dice hoy día el director de Agua. Entonces lo entregó mal, es lo que estoy diciendo yo. Estoy viendo por qué lo entregó mal. Estamos en dictadura, hay que ver si hay... Pero puede ser la dictadura, sí. Pero vamos a algo más serio, no sigamos con no es nada serio. Vamos con algo con clichés. Si estamos discutiendo el tema de agua, si quiere hablamos de otras cosas, no tengo ningún inconveniente. Me encanta además. No hay ningún motivo plausible por el cual el Estado en ese momento, año 86, haya entregado más papeles que el agua que había. ¿Para qué lo hizo? Porque si tú me dices que había una retribución económica, uno entendería. Ahora, ¿qué pasó hoy día? ¿Y no la hubo, cree usted? No la hubo, pues hombre, si te la entregaban gratis, o hay que preguntar por qué nadie pagó nada si era gratis. Tú ibas, decías, tengo tanta tierra y te entregaban... Pero si me correspondían 30 y me dan 45, claramente algo pasó. ¿Cómo? Si me correspondían 30 y me dieron 45. No, te correspondían 30 y te entregaron 30, probablemente. Ahora, hay otra relación más. En esa época, estamos hablando hace 40 y tantos años, la relación número de litros por segundo para regar una hectárea era 1 y 1. Con 1 litro por segundo te regabas una hectárea. ¿Y hoy? Hoy día en Petorca y en los lugares chilenos más desarrollados, hasta 3 hectáreas por litro por segundo. Don Alfonso, vamos con Rodrigo también. Necesitamos ver los dos puntos de vista. Cifras que hay que tener. Ahora, si quieres, vamos a la pregunta concreta. ¿Por qué? Pero déjeme escuchar a Rodrigo también para poder tener los puntos de vista de los dos. Rodrigo, muy buenos días a todos. Muy buenos días, muchas gracias. ¿Por qué unos tienen agua o da la impresión que unos tienen más agua que otros? Muchas gracias a Televisión Nacional por abrir este espacio. Gracias, Nacho, por tu pregunta. Yo creo que hay que partir de algunas cuestiones, hay que ir de lo simple a lo complejo para que la gente que nos está viendo lo pueda entender. Las razas botánicas de palto que usted conoce en el mercado, Hass, Fuerte, Granol, Wen, etc. Las razas botánicas de palta que hoy día se conocen son de origen guatemalteco, mexicanas y antillanas. Su sola procedencia indica que requieren un enorme volumen de agua. El palto es un frutal de origen tropical que demanda enormes cantidades de agua. Dicho esto, habría que decir de que el problema que se relata en la provincia de Petorca dice relación fundamentalmente con que el 90% de toda la superficie cultivada de palto, el 90% de toda la superficie cultivada en la provincia de Petorca son paltos. El 50% de esa superficie se encuentra establecida en suelos de cerro, suelos que no tienen aptitud de cultivo. Y eso ocurre porque en el país no existen instrumentos de ordenamiento que permitan no colocar palto en suelos que no tienen aptitud de cultivo. Una agrónoma seria que trabaja en el Instituto de Investigaciones de Línea, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias de la Cruz, en la región de Valparaíso, Pilar Gil, en este libro, que es un libro que salió el año pasado de la Fundación Terram, señala que una hectárea de paltos requiere en promedio anualmente 10.000 metros cúbicos de agua. Estos requerimientos dependen de la condición textural del suelo,
del tamaño del árbol y de los rendimientos esperados. 10.000 metros cúbicos de agua, para que la gente que nos está viendo lo pueda entender, equivalen, si tú los multiplicas por 1.000, a 10 millones de litros de agua por hectárea. 10 millones de litros de agua por hectárea. El palto se riega entre los meses de agosto y abril del próximo año. Si tú divides 10 millones de litros de agua en 9 meses, eso te arroja mensualmente 1.111.111 litros de agua mensualmente. Si lo dividimos por 30, que son los días que trae un mes, eso equivale a 37.037 litros de agua diariamente. Ese es tu punto, que se está yendo hacia un lado todo el agua Entonces, y queda muy poco para entonces atrás. evidentemente, con estos datos que son bastante irrefutables, pues son datos, no son especulaciones, sino que son datos de colegas que han trabajado fundamentalmente para levantar brechas hídricas en el país, se da cuenta efectivamente que en la provincia de Petorca no solamente hay una privación de agua, sino que además hay una crisis de humanidad. Los ríos Ligua y río Petorca se encuentran completamente sobreotorgados. Aquí, esto es un estudio también de la Dirección General de Agua que habla de la brecha hídrica. Es decir, que hoy día en la provincia de Petorca la brecha hídrica del río Ligua es 129%. ¿Qué significa esto? Que se entregó más agua que el agua realmente disponible en los acuíferos. No hay más, digamos. Es decir... Pero además a ciertas personas, ¿o no? Por supuesto. ¿Por qué hoy día, que es lo que uno dice, claro, estamos conversando hoy día porque hay una crisis hídrica, antes no la había, entonces hoy día sí se transforma en un problema, pero ¿por qué los paltos van a tener más agua que una persona? Piensa lo siguiente, María Luisa, gracias por la pregunta. El 28 de julio del año 2010, Naciones Unidas, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, consagró el acceso al agua como un derecho humano, irrenunciable, esencial y irrenunciable, y la base para el cumplimiento de todos los demás derechos. Para la gente que hoy día nos está viendo en sus casas, para la trabajadora que está en la casa, el trabajador que está en la casa, el 90% de la composición de un niño al nacer es agua. El 70% de la composición de todos los adultos que están en este panel es agua. Del agua dependen las funciones fisiológicas más importantes del cuerpo humano. También del agua depende la vida de los vegetales, el funcionamiento de los ecosistemas y el desarrollo de las economías locales. Pero esa agua se está desviando. Sin embargo, en Chile, ese derecho humano no se encuentra consagrado constitucionalmente, porque en el artículo 19, numeral 24, la Constitución Política del 80 se señala, literal, me permiten, los derechos de los particulares sobre las aguas reconocidos o constituidos en conformidad a la ley otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos. Y eso se mantiene inalterable desde el año 1981 en adelante. Chile es el único país del mundo que tiene privatizadas sus fuentes de agua y el único país del mundo que tiene privatizada también la gestión de las Rodrigo, aguas. ¿por qué esa agua no le está llegando a las personas, a los habitantes de la provincia? Obviamente, ¿Esto que se está desviando? ¿Esto que se está robando? Obviamente, porque en la provincia de Petorca hay un modelo de producción de alimentos asociado al monocultivo de paltos que ha priorizado la producción de palta y no la vida de las comunidades. Claro. Eso es evidente, pero además quiero decir lo siguiente. Rodrigo, que te queremos escuchar, pero Iván también está pidiendo la palabra y luego Ana Alfonso. En el fondo, yo por lo que escucho, aquí hay un responsable. Obvio. Y es el Estado. Sí, absolutamente. En su momento también hay sequía y también hay robo de agua. Sí, obviamente son tres cosas distintas. Pero en el fondo, el responsable es el dueño, entre comillas, del país, que es el Estado. No, los chilenos somos dueños del agua, pero lo administra el Estado. Somos todos, el Estado somos todos. En esa lógica, en esa lógica, obviamente, el Estado somos todos. Entonces, hay un responsable. En el fondo, aquí tenemos un problema que es grave, porque cada uno se aprovecha del nicho que tiene. Así es. Y el más poderoso, obviamente, va a dejar de lado al más débil. Y yo quisiera sumar y ahí algo. ¿dónde está entonces, dónde está la participación del Estado en la redistribución equitativa del agua? Mira, ahí con respecto a lo que tú planteas, yo creo que, y aprovecho de saludar a Cristian Sánchez también en particular, espero que su familia esté muy bien y su hermano en particular también. Muy amable, muchas gracias. Expreso mi solidaridad a ustedes. Muchas gracias. En la provincia quiero expresar también mi solidaridad a la familia de Buenaventura Faría. Buenaventura Faría era un criancero caprino que en la zona de Chincolco hace un mes atrás se suicidó. Sí. Y se suicidó porque vio y observó impávido cómo los ríos transformados en páramos secos e inhóspitos hoy día no tenían el agua suficiente para abastecer de agua a sus animales. Claro. Esa persona se suicidó precisamente por la crisis de humanidad que existe al interior de la provincia de Petorca. Cuando uno analiza a propósito de su pregunta, nosotros decimos de que en la provincia de Petorca se concurren tres condiciones: prácticas e impropias. Es decir, drenes para capturar agua de forma impropia. Robo de agua. Pozos de captación de agua subterránea sin derechos de agua legalmente constituidos. Corrida de cercos de productores ribereños para apropiarse la caja de los ríos. Sobreotorgamiento de derechos de aprovechamiento de agua. El río Ligua y el río Petorca se sobreotorgaron 5 veces. Y finalmente, a propósito de su pregunta, una ausencia total de institucionalidad. Claro. Porque esta situación la venimos relatando hace más de 20 años. Claro. Hace 20 años que le venimos planteando a la opinión pública nacional e internacional
lo que sucede en la provincia de Hace Petorca 20 años. y cómo la provincia de Petorca se transformó en los últimos años en el epicentro nacional Hay de que la tomar violación carta del en el derecho asunto, humano al Rodrigo, agua. pero don Alfonso, en este caso, el 90% que se estarían quedando los que cultivan palta, ¿están robando agua aquí? ¿Cuál es su punto de vista de lo que decía Le voy a Rodrigo? contestar al activista Mundaca que todo lo que, buena parte de lo que dice son mentiras. No existe realmente ese consumo. El consumo está establecido por las normas, está en la ODEPA. El consumo que requiere un kilo de palto del momento que florece hasta el momento que te lo comes. Don Alfonso, pero le puedo hacer una acotación Lo que ahí, quiera. porque una cosa es que uno necesite cierta cantidad de agua para una cantidad determinada de paltos y otra cosa es que un lugar tenga este desorden geográfico. Bueno, ese es Si en un mismo punto yo pongo todas las paltas de Chile, en el fondo evidentemente puedo hacerle un daño a quienes colindan con ese terreno que está sobreexplotado. Ese es el otro punto. Ha dicho él que el 90% de la producción de Petorca son paltos. Otra falsedad, que le ayuda a su discurso proselitista. En el año 2013, 2014 habían del orden de 13.000 o 14.000 hectáreas plantadas de total los 4 cultivos básicos. Paltas, cítricos en sus distintas variedades, almendras y nueces. Ya, ¿y Son qué porcentaje representan las paltas? además de las producciones de cultivo anuales. Usted dice que eso La representa sequía, ¿qué porcentaje? termino el tiro. La sequía entre 2007 y 2014 seca esto en tal forma que el 2014 termina a lo que hay hoy día más o menos, porque después hubo 3 años, un paréntesis de 3 años de beneficiosos de agua, fue el año 2015, 2016, 2017, hasta caer el 2018 y el 2019, que han sido nuevamente desastrosos. Hoy día, que es más o menos lo que había en 2014, después de la gran sequía, estamos hablando de que hay 7.500 hectáreas en total plantadas, Alfonso, de las cuales, déjeme terminar, ¿Qué de las cuales porcentaje 4.000 hectáreas corresponden a palto. Y las otras 3.500, los mismos cultivos que le acabo de Usted señalar. dice que es un 60% aproximadamente. Es una gran, un 90%. Petorca, y debiera saberlo el señor Mundaca, si él tiene un título, se lo dio a la Universidad de La Habana, pero incluso debiera servirle para estas cosas. El cultivo de la naranja es muy relevante. También Y necesitamos consume más agua que la palta. Alfonso, Y no tocan el tema. mire, está Dejan bien, solo la está palta, bien, dice usted. pero Es la más palta, allá, es la palta, la paltera, es la misma Alfonso, jeringa de siempre. más allá de lo que se cultive y más allá del porcentaje de cultivo que haya, uno dice de sentido común cómo las plantaciones están recibiendo agua y las personas no. A ver, o los animales están muriendo María Luisa, hay que y explicar. los árboles siguen recibiendo agua. Esa es como lo que uno dice Entiendo de sentido perfectamente la común. pregunta, entiendo perfectamente la pregunta. Los acuíferos no en todas partes son iguales. El acuífero es una gran piscina, más o menos homogénea, que está abajo en el subsuelo, ¿no es cierto? Eso es un acuífero. En Petorca están cerrados, en la provincia de Petorca, están cerrados del año 97 el del río Petorca y del año 2004 el del río Ligua. Están cerrados porque están entregados, explíquelo, todos los derechos de agua están entregados, por eso. Están cerrados porque están cerrados, hoy día están cerrados el 90% del acuífero en Chile. Están entregados los derechos de aguas. Con razón o sin razón. A privados de forma gratuita, que a veces no las usan y da lo mismo. Pagan un royalty bajito. No tienen obligación de hacerlo pasar para que la gente pueda parece consumir que el tampoco agua. entiende, deberías preocuparte un poco más de profundizar en derechos de agua, Daniela. Yo creo que tienes alguna equivocación o está en un panfletismo político, no tengo la menor idea. Pero Alfonso, independiente déjame de eso. terminar. Eso es un acuífero. Ahora, en los acuíferos, en el caso de Petorca, son pequeñas, son arterias desinformes que están repartidas abajo. Encuentran muchas veces agua a través de radioestesia o a través de algún sistema técnico más sofisticado. Puedes encontrar agua aquí, 200 metros más allá no encuentras agua. Por eso que muchas veces publican fotografías con grandes plantaciones, entonces vienen activistas como la que acaba de aparecer ahí, la señora que trabaja en Petorca, que aparece en todos los reportajes, en todo, es como la regaló. Eso es normal, entonces, normal y natural. Ahí tiene un caso. Ahora no hay locución. ¿Cuál es ese atrás. caso? Dicen, Cuéntenos esto usted. está muy verde. Y al lado, sin embargo, que usted ve los camellones, en algún momento hubo paltas al lado. ¿Y ahí? Es el mismo campo. Es la misma propiedad del mismo ¿Qué dueño. pasó, entonces? Que se secó en una parte porque no tenía agua y tuvimos que entrar el agua que tenía en producir. Mira, esto O sea, no está mal es la distribuido. ley de la vida. No está todo perfecto, ni mucho menos. Hay mucho que hacer. ¿No roban? Hay mucho que hacer y alguien dijo... Porque el ministerio dijo que había 19 investigaciones por robo. Sí, por supuesto que han habido roban extracciones agua, irregulares. están entregados Pero sobre la Daniel, cuenca por y ha habido sequía. Son las por tres grandes supuesto que han razones. habido extracciones irregulares de todos los colores políticos y de todas las personas. Hay incluso un miembro de Moatima que ha sido 2 veces multado por extracción ilegal de agua, pues.
Ahí está ahí el fallo del año 2013. Alfonso, 20 UTM de Alfonso, pero uno esto, mira, esto es general y no es perdonable. Y tienen que ocuparse las sanciones que correspondan, porque están en algunos casos extrayendo, se llama extracción irregular cuando se trata de extracciones de carácter administrativo, no tenían el papel y qué sé yo. Extracciones ilegales cuando está extrayendo una cantidad de litros por segundo que no corresponden, hasta llegar al delito de usurpación. Hay preguntas para Alfonso y para robo, Rodrigo Daniel, también. Se llama usurpación en el Código de Alfonso, Agua. la pregunta te la va a hacer Gino Costa. Sí, que estábamos recién viendo una imagen que es bien decidora, que es prácticamente como una cancha de fútbol de un pasto verde firme en medio de un desierto. 1981. Y usted decía, bueno, la parte desértica también forma parte de la misma empresa. Pero ¿cómo yo logro entender o qué respuesta le doy al criancero que justo todos los crianceros viven en la parte del desierto y no en la parte verde? Porque a él no le llega agua y a esa otra parte nuevamente estamos generalizando. No, pero haciéndonos responsables de los testimonios que conocíamos en el informe. Conozco a muchos crianceros y estamos ayudando con ayudas privadas también, además llevándoles. Pero ¿cómo le explicamos a ellos de que se le están muriendo todos los animales, que ahora sacan 40 lucas por animal de las 300? Pasa lo mismo que con muchos agricultores. Hay crianceros, la gran mayoría, que está muy mal porque hay sequía. Pero hay otros crianceros que gozan de estupenda salud. Los menos. Los menos. Los agricultores también son los menos. Te estoy diciendo hace poco rato que teníamos 14.000 hectáreas plantadas en plena producción el año 2007 y hoy día hay menos de la mitad. ¿Pero por qué los crianceros están viviendo la parte desértica? Y en esto menos de la mitad, eso es lo que yo no entiendo. Y en esto menos de la mitad, chicos, medianos y grandes. Yo sé que el chico sufre mucho más. Pero cuando el chico, con 2 hectáreas tú puedes vivir, con 2 hectáreas de palto tú puedes vivir bastante bien. Bastante bien. Una cosa, el año, ahora habría que actualizar las cifras. Es cifra que le molesta mucho a Moatima. El 25% de la producción total de paltas al año 2007 venía generada por pequeña agricultura y por agricultura familiar campesina. O sea, la relación pyme que existía en la zona era la más cercana de cuánta actividad económica hay en Chile. Sí, tenemos que esperar ahora la respuesta de Rodrigo. Rodrigo, ¿y cuál es la solución que usted ve? Porque yo insisto en la pregunta. ¿Cuál es la solución para hacer que a la gente le llegue el agua y no se la lleven todos los paltos o los cítricos? Yo lamento el maltrato, lamento la utilización de categorías como de activista, proselitista, Universidad de La Habana, etcétera, porque matar al mensajero es una vieja estrategia que se ha empleado mucho comunicacionalmente. Lamento el maltrato y no mantener la cordura en un debate de esta naturaleza. Ahora bien, como me toca a mí, voy a hablar yo. Ahora, el problema que hay en la provincia de Petorca, sin duda, María Luisa, es un problema de modelo. Hay un modelo de producción de alimentos asociado al monocultivo de palto, asociado al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, y asociado a la sobrequimización de los medios de cultivo. Eso es evidente. Es evidente que en la provincia de Petorca, a propósito de todas las preguntas e interpelaciones, se viola de forma sistemática el derecho humano al agua. Y no lo decimos nosotros, no lo decimos los activistas de Moatima, sino que lo dicen medios tan prestigiosos como el periódico The Guardian, Deutsche Welle, Radio y la Televisión Rusa, el periódico El País. Y no sé si tuvieron la posibilidad de ver el fin de semana Rotten, que es una serial que dan en Netflix, y en Netflix acaba de estrenar una serial que se llama Las guerras del agua por el aguacate. Todos los medios de prensa hoy día hay una opinión que es unánime en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. Hay una postura de posiciones. La gente ya tomó posición con respecto a la provincia de Petorca y con respecto a lo que ahí sucede. ¿Qué hemos dicho nosotros a propósito de su pregunta? Es fundamental de que hoy día haya política pública que ordene el territorio, de acuerdo a las capacidades de uso agrícola de los suelos. No se pueden continuar plantando suelos que no tienen aptitud de cultivo, suelos de cerro. Así se puede ir arreglando. ¿Se puede crear una política pública que limite el establecimiento de palto en suelos que no tienen aptitud de cultivo? Efectivamente. ¿Y esos permisos quién los entrega? Mira, porque si hay utilización en un terreno que no es apto para el cultivo de paltos, ¿quién entrega ese permiso? Nadie. Muy buena pregunta, Cristian. En Chile... Ah, ahí están de acuerdo los dos. Lo que voy a decir, en Chile hoy día el cultivo de palto en suelos que no tienen aptitud de cultivo no tiene que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental. No, exactamente. En Chile yo llego y planto donde quiero. Mire, para la gente que nos ve aquí, podría suceder lo siguiente. Un político o un empresario fuertemente conectado a los centros neurálgicos de poder en la región metropolitana podría sacar toda la flora y la fauna nativa del Cerro San Cristóbal o del Cerro Santa Lucía y podría colocar palto. Sí, eso puede ocurrir. En la provincia de Petorca, en La Ligua, cuando tú llegas a La Ligua, te enfrentas con el primer cerro que te enfrentas, el Cerro Pulmahue,
que forma parte del escudo de armas de la comuna de La Ligua y está completamente depredado. Toda la flora y la fauna nativa fue destruida y hoy día está lleno de paltos. Esos paltos que se plantaron en ese cerro secaron por completo todos los cuerpos de agua, particularmente el humedal de Placilla. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Hoy día debe haber política pública orientada a ordenamiento territorial espacial, de acuerdo a las capacidades de uso agrícola de los suelos. Hay que limitar definitivamente el cultivo de palto. No se puede continuar plantando palto en una zona donde hay una crisis de humanidad que hoy día es irreversible. Hay que ordenar las cuencas, la cuenca del río Ligua y Petorca. Le hemos dicho que el gobierno haga balance hídrico. ¿Qué significa el balance hídrico? Que se cruce superficie plantada versus derechos de agua legalmente constituidos. Para que no ocurra esto. Aquí en mi poder tengo la resolución 786 de la DGA, la resolución 784 de la DGA, la resolución 788 de la DGA, la resolución 785 de la DGA. Para entender qué es lo que dicen esas resoluciones. Estas resoluciones de la DGA tienen que ver con la fiscalización que realizó el gobierno de Piñera en la provincia de Petorca, y estas son resoluciones que infraccionan a empresarios por extraer más agua que el agua legalmente constituida. Ahora, no sé si las multas son suficientes. Sí, dicen cese inmediato de extracción de agua subterránea. Ahí están. Son robo de agua. ¿Y eso se cumple? Necesitamos la opinión de Alfonso. ¿Eso se cumple o simplemente se le otorga una multa? Porque normalmente las multas son muy pequeñas. Mira, entonces de repente vale más infringir esto y pagar la multa. Piénsalo. Ahora yo tengo otra pregunta que me da vuelta a mí. ¿A quién? A cualquiera, a los dos, a lo mismo. Pero yo me pregunto lo siguiente, si nosotros limitamos, obviamente, la plantación, en este caso de palto, ¿qué vamos a plantar? Porque si no nos va a acarrear cesantía. Muy bien, muy bien. Mira, es una magnífica pregunta. Chile, después de México y Estados Unidos, el principal productor de palta a nivel mundial. Las estimaciones sostienen que en el país las estimaciones sostienen que en el país hay más de 30.000 hectáreas plantadas de palto, y la región más importante en producción de palto es la región de Valparaíso, que concentra el 64% del volumen total de palto. Alfonso, ¿no es así, dice usted? No, primero es México. Incluye a Perú en esa lista. mundial no. Se le olvida Perú y luego se le olvida a Colombia también. Pero uno de los principales productores de palta del mundo. Ahora si la pregunta era a mí, lo que te quiero plantear, y te devuelvo la pregunta con todo cariño y todo respeto. ¿A ti te parece que las paltas tienen que ser más importantes que la vida de Buenaventura Farías? No, pero lo que dice Iván es cierto igual, la dependencia que hay de la... Nosotros tenemos que pensar... Ahora, lo que pasa es cuando la pregunta es, ¿qué pasa si el cultivo de palta se restringe? ¿Se va a perder empleo? El empleo que genera la gran agricultura, el monocultivo, el uso intensivo y racional de bienes naturales finitos, suelo y agua, es un empleo mínimo, es un empleo estacionario. Sí. Y ese empleo estacionario se concentra fundamentalmente entre los meses de septiembre y diciembre, cuando se concentra fundamentalmente el periodo de cosecha. Pero la duda de Iván es la generación de trabajo. Ahora, ¿es posible? De generación de trabajo. Sí, por cierto. Si yo saco, porque si plantamos, por ejemplo, como piden algunos ambientalistas, solamente bosque nativo. Sí, claro. ¿Qué pasa con la cesantía? A lo mejor el palto no es el adecuado, no lo sé. Por supuesto. Pero puede ser reemplazado por otro. Por supuesto, hay experiencia. Hortaliza, no lo sé. Hay experiencia en el territorio que se vienen implementando hace varios años de cultivos que demandan muy poca agua, como quinoa, por ejemplo, que se viene desarrollando hace mucho tiempo. Pero además también hoy día es fundamental romper con la lógica del monocultivo. Yo estuve hace poco en Nuremberg con el relator especial, con la relatora especial de Naciones Unidas para el tema del sistema alimentario mundial. En Nuremberg le dieron un premio mundial a este caballero. Además, déjame decirte, ¿qué es lo que se plantea hoy día desde la Asamblea General de Naciones Unidas? El sistema alimentario mundial está en crisis. ¿Qué es lo que está en crisis? Está en crisis la forma en la cual producimos alimentos hoy día, asociado a la producción intensiva de alimentos que dependen de insumos sintéticos. Entonces, hoy día, ¿es posible producir alimentos de forma sustentable, racional y eficiente? Claro que es posible. Lo que no es posible hoy día es que se siga produciendo alimentos de esta forma. Queremos seguir al tiro contigo, pero Alfonso, nos gustaría que respondiera esa pregunta, porque es bien importante también lo que dice usted, Iván. ¿Qué pasaría con la cesantía ahí y cuál es la alternativa de producción? Yo no sé si con este discurso apocalíptico del señor Mundaca y de toda la gente que lo sigue, que a Dios gracias son bastante pocos, cada vez menos. Se han tenido 3 veces candidatos por allá y no sacan ninguno más del 4% de los votos. No tienen base social ni política. La tienen afuera sí, porque además los financian. Pero eso no tiene nada que ver con la imagen que uno está viendo en el día a día. Está bien, pero la gente... Es que ese es el tema, pues, Cristian. Sería bueno que fueran para allá. Ex inquilinos de fondo reciben su campo en la época de la reforma agraria. Lo dedican, los padres de ellos, al cultivos anuales. Los hijos hoy día son palteros o fruticultores.
Fuimos con en todos todo sus caso, hijos a la Alfonso. universidad. Y con todos sus hijos a la universidad. Hemos ido muchas veces. O sea, estoy hablando del desarrollo social que ha significado. Porque aquí estamos prácticamente que Petorca está todo el mundo muriéndose de hambre. Muy equivocado. Muy equivocado. Están pasando mal Alfonso, muchos de ellos, como lo han pasado mal en distintas partes. ¿Le puedo hacer una Usted pregunta? está haciendo una Quiero volver al señor Malcolm, pero Daniel, estoy hablando yo. A ver, Estoy hablando yo. Va a terminar el punto, Alfonso. Déjelo terminar. Bueno, sí. déjame terminar. El señor Malthus, hace ya 250 años, dijo más o menos lo mismo por la otra vía, por la vía del crecimiento que tenía la población. Iba a llegar un momento dado en que el mundo no iba a poder alimentar al resto de las personas por las cuales, por la velocidad en que estaban naciendo. Hoy día sobran alimentos, María Luisa. ¿Cómo? Sobran alimentos. Hoy día sobran alimentos. Sí, todo lo que se vota. Eso se Alimentos. Y se votan alimentos. ¿Le puedo hacer una pregunta, ¿Tú Alfonso? sabes de dónde están precisamente buscando el forraje en este momento? Buena parte de los crianceros, de lo que votan los valledores. Entonces no habría de que hay crisis, ¿o no? Hay otra que no, ¿ah? Don Hay otra que un alcalde por ahí Alfonso. propuso cortar pasto y ese pasto no sirve, porque a la hora y media no se lo comen. Todo le van a hacer preguntas, Alfonso, pero hay crisis en Petorca. ¿Usted Ay, concuerda? por supuesto que hay, no solamente en todo Chile, hombre. Pero en Petorca que estamos hablando ahora. Crisis. Es que van quiero a empezar a profundizar encontrar en crisis, van a empezar a encontrar crisis en muchas partes. Si Quiero el profundizar cambio en climático esto. viene con la fuerza que se dice, por supuesto que va a haber que tomar medidas, va a haber que, en cuanto al balance hídrico que le preocupa, también lo pusimos nosotros mucho antes que el grupo de ellos. Lo que pasa es que los balances hídricos no sacan nada con hacerlo hoy día. Nosotros hicimos un trabajo, hablo de Agropetorca particularmente, con autoridades de gobierno, un trabajo público-privado, en que hicimos una radiografía de los 74 sistemas de agua potable rural que existen en la provincia. El agua potable rural, para hacer una explicación muy fácil, es el sistema de agua con que abastece el consumo humano de los sectores rurales. Como las sanitarias abastecen las distintas regiones, el agua urbana, de consumo urbano. Sí. ¿No? En la relación, en Chile, el 10% de las personas se abastecen a través de sistemas de agua potable rural. Pero en Petorca la relación es inversa. Cerca del 70% de la gente se abastece con sistemas de agua potable rural. Porque es una zona rural. Inversión del Estado en los últimos 20 años cercana a cero. No, y se está trabajando en eso, Alfonso. Cercana a pero le cero. quiero Ahora preguntar se está otra cosa. preocupando Carla le un quiere poco más preguntar. con Hace apoyo rato. privado. ¿Ah? No, lo que pasa es que usted reconoce que hay una crisis, pero tiendo a sentir que minimiza un poco el impacto que tiene esa crisis. Mi pregunta es si usted no considera que ya la época dorada de la palta pasó, que ya el cambio climático llegó, que ya se están muriendo de hambre los animales de esos crianceros y que en el fondo ya no están las condiciones para seguir sobreexplotando Petorca. A ver, que la época dorada de la palta haya pasado es un tema de decisión mundial más que nosotros. No, pero me refiero respecto a la Está bien, necesidad de está bien, agua, está bien, respecto a la necesidad de Está bien. planificar cómo se hace la agricultura en Chile. He tratado de probar de que la palta no es un elemento que te afecte directamente o en forma determinante. O sea, usted dice que es sustentable seguir produciendo paltas como se producen en Petorca. Absolutamente, Carla. Iba a ser la propia naturaleza, con también ciertas regulaciones en materia básicamente de extracción ilegal de agua, las que va a tomar la determinación. Pero entonces ese criancero, ¿qué hace mientras se le han secado la mitad de las plantaciones a los fruticultores de palta. Sí, pero no están sufriendo de hambre y se están en muriendo. 9 años. ¿Pero qué hacemos con los que están sufriendo hambre, con los que se le mueren los animales, Alfonso? Porque usted dice esto en el fondo se va a regular, pero estamos viendo una desregulación total cuando uno ve que hay algunos que se les muere su animal, su fuente de trabajo, y otros que todavía tienen la poca agua que existe para cultivar palta. Hay soluciones de corto plazo, que es la ayuda precisamente que están recibiendo esto, pues, algunos por parte del Estado y otra parte de los privados a través de forraje, básicamente, llevando también agua a brevaderos más o menos grandes donde puedan beber y alimentarse. Esa es la solución de corto plazo, la solución facilista, asistencialista, y va a haber que hacer. Déjame terminar. Son medidas parches, ¿no? Lo otro que ¿No yo te creo parece? es la reformulación de la forma de producir. Y hay que hablarle a la gente en serio. Ah, pero esto es interesante. Hay que hablarle a la gente en serio. Hay un lugar que se llama Los Maitenes. Yo pasé el fin de semana en Pichidegua, en la casa en el campo de un yerno mío. Y se llama Los Maitenes. Una señora que tiene 20 vacas en leche. Les recomiendo que pasen, sean cerca de Marchihue, pasen por ahí, compren queso de todos tipos, unos manjares hechos en el batido, con la antigua, mermeladas de mora, etc. 20 vacas en leche. Maravilloso, lo encuentro Tiene por su ella, familia. pero no sería justo que todo el resto también pudiera tener ese bienestar y esa dignidad, porque esto se trata de dignidad. Pero Alfonso, para allá hay al que ir, pero allá hay que ir, capacitación. Ahí tiene que haber la granja en Francia. ¿Cómo funciona la granja? Desde el foie gras hasta la granja Pero lechera. usted Partieron primero con un apoyo del Estado,
y hoy día se desarrollan como empresas individuales y son una maravilla, pequeñas propiedades, aparte el turismo rural y todo lo que se puede hacer, pero lo que tiene, no se le puede seguir hablando a la gente con mentiras. Obviamente, así como un paltero no puede mantener la producción que tenía porque no tiene agua suficiente para hacerlo, porque la naturaleza le dijo, no señor, no puede. Es que no es la naturaleza, es el punto. Lo mismo le va a pasar a los crianceros. A los crianceros también va a llegar un momento que le van a decir, no hay más agua. No ahora, cuando le preguntó recién, cuando Carla le preguntó recién si hay que seguir, ¿cuándo se termina esta zona gloriosa de Palta, etcétera? Usted dijo, cuando el extranjero sea oferta y demanda. Eso fue lo que dijo. A lo mejor así contestó. A lo mejor tiene una solución mejor que es un buen trato usted directo dijo, con San Isidro, cuando por ejemplo. afuera no digan que no comen más. O sea, oferta y demanda. Daniel, se pasó por ahí mismo los derechos humanos de la gente que toma agua. Estamos naturalizando que las personas vivan con camiones de aljibe. ¿Dónde se ve que se naturalice, que en un sector donde hay agua, se naturalice que la gente tenga que tomar agua con camiones de aljibe? El problema de fondo acá es que hay que terminar con el sistema hoy de agua, de fondo. Aunque algunos salten y digan, hay que terminar con el sistema de hoy día del Código de Aguas. ¿Y eso son responsables las personas o no, responsables del Estado? El Estado tiene que hacerlo. Con el dolor de la gente derecha que alguna vez les expropiaron la reforma agraria que nos contaba antes. Bueno, con eso mismo hay que hacerlo nuevamente. Hay que tomar el Código de Agua, hacerlo, romperlo y decir, ¿Ese señores... código de cuándo es? De 1981, plena dictadura. 1981. Sí, señor. Y en Plena dictadura. Y eso no se ha hecho porque... No se ha hecho. Hay una presentación de la presidenta Bachelet que se hizo en el gobierno, al final, yo encontré un poco tarde, que termina con este sistema, pero este gobierno lo cambió esa modificación y quiere que se perpetúen los derechos de agua en las personas. La información, pues, Daniel. Sí, pues, eso es lo que está pasando. Este gobierno tiene que se deja ahora que habla Alfonso. Se la dio mejor que tú, Rodrigo Mundaca, más completa. Porque no es el Código de Agua. El Código de Agua es una ley que está basada en una norma constitucional, que está precisamente en el artículo 19, número 24, creo que era un 10º inciso. Por ahí está, en donde efectivamente las aguas... No puedes tú llegar y cambiar el Código de Agua en aquellas normas que sean inconstitucionales, deberás saberlo. Curso 1, Derecho Constitucional. Entonces lo que te va a tratar, el agua es un derecho, el agua es un bien nacional de uso público. Daniel, lo que vas a tener que hacer es sacar un número de parlamentarios suficiente para tener lo que vas a tener que hacer. No, yo no voy a hacer nada que usted me diga, porque usted está absolutamente ideologizado. Lo que vas a defendiendo su bolsillo. Es una cosa más práctica. Eso es lo que pasa. Es hacer un trabajo político interesante y tratar de tener los 2/3 de la Cámara del Congreso para que te puedan modificar un artículo con quórum calificado. No te va a ir bien. Tratamos de hacerlo. Creo que no te va a ir bien. Porque Rodrigo se puede hacer mucho mejor. Es un bien nacional de uso público el agua. ¿Qué me quieren preguntar? Porque hasta este minuto no me han preguntado nada. Yo he sido un simple espectador. Yo he sido un simple espectador de los exabruptos. ¿Cuál es la solución entonces? Yo he estado muy tranquilo aquí. No soy parte de los exabruptos que he visto aquí en este panel. Mira, no de ustedes, por cierto. El Código de Aguas del año 81 tiene un contexto, ¿no? O sea, ¿el contexto cuál es? En la década del 70 y en la década de los 80 tuvimos 18 de 20 países latinoamericanos con regímenes dictatoriales. Los 7 primeros años de la dictadura se caracterizaron fundamentalmente por la destrucción del tejido social y a partir de la década de los 80 es cuando se ha fraguado este modelo de despojo en materia de derechos sociales y en materia de bienes naturales comunes. Evidentemente hoy día cualquier debate en torno a modificar el Código de Aguas tiene una camisa de fuerza. ¿Cuál es la camisa de fuerza? La Constitución Política del 80, puesto que la norma jurídica que se superpone siempre es la Constitución. Y en la Constitución se encuentra consagrada la propiedad privada del agua. Pero a renglón seguido habría que decir que Chile tuvo un Código de Aguas distinto al Código de Aguas del 81. El Código de Aguas del año 69, formulado en el marco de la reforma agraria durante un gobierno demócrata cristiano, Eduardo Frei Montalva. Ese Código de Aguas del año 69 sostenía en el artículo número 9 que todas las aguas del territorio nacional eran bienes nacionales de uso y dominio público, se mantenía la unidad del agua con la tierra, el agua se entregaba con propósitos específicos y una vez que usted entregaba un derecho de aprovechamiento de agua para agricultura, usted no le podía dar ningún destino distinto por el cual originalmente se había concedido. Bueno. ¿Qué sucede con el Código de Aguas del año 81? Declara las aguas del territorio nacional un bien nacional de uso público, pero también un bien económico. Separa la propiedad del agua al dominio de la tierra. Hoy día existen propietarios de agua que no tienen tierra y viceversa, propietarios de tierra que no tienen agua. Le concede la prerrogativa al Estado de ser el Estado quien concede un derecho de aprovechamiento de aguas de forma gratuita y perpetua a los particulares que, amparados las garantías constitucionales del 19 numeral 24,
pueden comprar, vender o arrendar agua. Esto nos ha preguntado, ¿ustedes saben cuánto vale un litro por segundo en la provincia de Petorca? ¿Usted sabe cuánto vale un litro por segundo en la provincia de Petorca? Pregúntale al gobierno. No, le pregunto a usted. ¿Cuánto vale un litro? ¿Saben ustedes cuánto vale un litro? ¿Cuánto vale un litro por segundo en este minuto? Un litro por segundo en la provincia de Petorca hoy día oscila entre 6 y 12 millones de pesos. El gobierno de Piñera, entre 6 y 12 millones de pesos, el gobierno de Piñera, hace 3 meses atrás, compró 10 litros por segundo para sufragar la necesidad de agua de 2 sistemas comunitarios de agua potable rural en 66 millones de pesos. Y la pregunta que habría que hacer hoy día es por qué el agua que se entregó de forma gratuita y perpetua a los particulares, hoy día el Estado tiene que ir a comprarle el agua precisamente a esos particulares que tienen agua gratuita y perpetua. Es un sinsentido. Porque ¿qué es lo que pasa hoy día? En el plano más general, Fundación Amulén, 2 de junio del 2019, el periódico La Tercera, que es un medio de Copesa, no es un medio de Modatima, de mi organización, que publicó esa fundación. Hoy día hay 3 millones de personas que viven en el mundo rural que no acceden a agua potable. Hoy día 8 de cada 10 recolectores de agua, como las mujeres que están acá, son mujeres en el mundo rural. Y el Estado de Chile en los últimos 5 años ha gastado 150.000 millones de pesos comprando agua dulce y arrendando camiones de aljibe. Y la pregunta que habría que hacer a propósito de las responsabilidades compartidas: ¿por qué quienes han mal administrado el Estado no han tenido el coraje de recuperar el agua como un bien común y hacer de su acceso un derecho humano? Esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo. Esa es la pregunta de fondo. Alfonso. Pero se les cae el sistema. A mí me gusta porque al final Rodrigo cae en lo que él quiere, que es precisamente su objetivo principal, estatizar el agua. ¿Y usted cree que ahí todo se cae? Estatizar. Me parece un error. Mira, los gobiernos anteriores que algunas personas en esta mesa quieren, porque miran la estatua de Salvador Isabelino y le hacen reverencia. Yo tengo muy mala impresión de todo el desarrollo económico que hubo, y particularmente el sector agrícola. Particularmente el sector. Y fíjate, ni siquiera voy a culpar tanto la reforma agraria. Es el modelo, y al que le gusta la palabra, que se empleó. Cuando cae el gobierno del señor Allende el año 73, Chile exportaba 500 millones de dólares al año. 500 millones al año en productos frutícolas. Allende dijo que no quedaba trigo sino que para una semana, ni leche para 2 días. Hoy día, en productos silvoagropecuarios, Chile está aportando 24.000 millones de dólares y 18.000 millones de dólares en productos agrícolas propiamente tal. Han viajado, han tenido intenciones de viajar, como no les gusta. Daniel, espérate un poquitito. O sea, esto no sé, ¿cuál es el modelo mejor? Alfonso, espérese por un poco. sus frutos los conoceréis, ya, dice pero es que no vamos a llegar a ningún acuerdo hablando de la historia del pasado. Hay unos que van a decir... Ni siquiera, porque pero espérate, Daniel, entonces, Alfonso, ¿cuál cree usted cuando dice hay que estatizar el agua? Eso sería un error. ¿Por qué sería un error eso? Porque a todas luces uno dice, bueno, hay que volver a estatizarle, que de todos los chilenos y que no le pertenezca a algunos. Ahí uno dice, bueno, probablemente de sentido común yo digo debiera ser así, porque así todos recibirían de la misma manera la cantidad de agua. ¿Por qué eso sería un error? Porque creo yo que el Estado no solamente es un pésimo administrador, sino que además es fuente de corruptela. Fíjate que es la ley que presentó la presidenta Bachelet en el gobierno anterior y que no se ha aprobado ese artículo, se han aprobado otros artículos, cosas buenas. En enero del año 2018 se aprobó, alguien hizo la pregunta que era antes, el incremento de las multas por extracción ilegal de agua, pero salvaje. O sea, hoy día los gallos que te pretenden robarse un litrito por ahí les puede costar, oye, 100 millones de pesos. No, mira, vamos a ver qué pasa con las investigaciones. La forma, los métodos de investigación, vamos a ver, los protocolos de investigación han sido bastante dudosos. Yo creo que es bueno que lo hagan. Fuimos a pedirlo nosotros, que investigaran, porque no queríamos que cayeran precisamente todos los agricultores, al menos que yo represento, en el mismo corral. Entonces, identifíquenlo. Están en eso, están en proceso interno. ¿Puedo intervenir? Por el momento no hay ninguna sentencia, sentencia dictada. Pero hay soluciones. En primer lugar, los balances hídricos, que yo creo que es perfectamente válido, pero dirigido directamente al productor. Mire, usted no saca nada con plantar tantos hectáreas y no tener agua. Hay soluciones como las que se usan en California. Cuando vienen estos periodos de escasez, hay una reducción a prorrata de todos los agricultores y empiezan a usar menos agua. Claro. Rodrigo quería rebatir ese punto. Yo quiero decir lo siguiente. Nosotros lo hemos instalado y está instalado. La opinión pública sí lo recoge. A propósito de la reciente marcha para recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores, no hay sequía, hay saqueo. Eso es lo que ocurre en nuestro territorio y es lo que ocurre en todo el país. Hoy día no hay sequía, hay saqueo. ¿Y por qué hay saqueo? Porque en Chile las bases de la desigualdad tienen que ver con la apropiación de los bienes naturales comunes. Exacto. Cuando usted analiza el origen de la fortuna, y lo digo con mucha propiedad y asumo la responsabilidad,
Cuando usted analiza el origen de la fortuna de Mate, cuando analiza el origen de la fortuna de Angelini, de Pérez Lloma, de Ignacio Álamo, de Cerda, etcétera, en el origen de la fortuna de esos personajes está la apropiación del agua y la apropiación de la tierra. ¿Y por qué? Porque en Chile se mantienen plenamente vigentes dos dispositivos teóricos institucionales que fueron fraguados en dictadura. El Decreto Ley Forestal 701 del año 74, que permitió la enajenación de más de 2 millones de hectáreas de asentamientos mapuche, y además el Código de Agua. Pero lo que quiero decir es lo siguiente: cuando se dice es que son muy importantes las exportaciones, es muy importante mantener las exportaciones, la pregunta que habría que hacer cuando ustedes ven las imágenes de la provincia de Petorca y ven que son los sistemas comunitarios de agua potable rural los principales afectados y ven que los campesinos son los principales afectados, la agricultura juega un rol societario fundamental. Ahí nos tenemos que quedar, Rodrigo, porque sí. estamos viendo las imágenes y yo creo de repente que nos vamos en los vaivenes de pero escucha, Dale. en los vaivenes de la política, el 73 para adelante, para atrás, pero el criancero que está hoy día, que no tiene agua y que no va a tener agua en los próximos 3 años, ¿cuál es su punto de vista, Rodrigo? Es el punto y Alfonso también. Daniel, tú tienes una pregunta. Sí, no, es una pregunta como abierta. Una pregunta de Daniel. El Estado debería expropiar agua hoy, al día de hoy, para que tenga la gente para beber. Ya, estamos de acuerdo que si no, la solución es a largo plazo, ¿cierto? Entonces, ¿el Estado debería o no debería expropiar hoy agua? Mira, vamos a una pausa breve y volvemos con ustedes. Necesitamos los puntos de vista de Alfonso y Rodrigo también. Ahí. María Así es, y quedó una pregunta planteada, decía Daniel Stingo, Sí. que lo conversábamos también un poquitito, si se expropian los derechos de agua, como parche, ¿habría una porque- solución? ¿Por qué dices como parche? Porque ¿No podría obviamente ser una solución definitiva? O sea, sí, bueno, sí, lo que pasa es que en el fondo el agua volvería al Estado. A mí me duele un poco que vuelva comprando algo que es de todos los chilenos, pero si se expropian los derechos de agua, volvería al Estado, el Estado lo distribuiría y tendríamos una solución para el agua, digamos, sí. ¿Te parece a ti, Rodrigo, una solución y una solución a largo plazo o sería una solución parche? La Dirección General de Agua tiene facultades expropiatorias. Cuando tú declaras una cuenca en condición de escasez, restricción o prohibición, cuando tú declaras una cuenca en prohibición, puedes expropiar. Lo que pasa es que la Dirección General de Agua no ejerce sus facultades expropiatorias precisamente por el contexto ideológico que tiene la apropiación del agua en el país, pero existen facultades expropiatorias hoy día. sin Rodrigo, duda. ¿se puede? Disculpen, se puede porque recién estábamos conversando y lo decía Alfonso, que eso sería un acto inconstitucional. ¿Expropiar? Porque No. si se les dio a perpetuidad, ¿cómo eso se podría cambiar? ¿Tú puedes ¿Se expropiarlo? puede? No, pues, a ver, tú vas a hacer una carretera. No me entendiste. Tienes que hacer un camino. Expropia a esa familia, le pagas y haces la carretera. Porque no puedes se puede. quitarlo sin remunerarlo, sin compensarlo. La expropiación es pagada. Ahora, Tú puedes expropiar agua, sí el problema, puedes. Gino, A ver, Que para- Alfonso. para quitar- Para Es la explicación quitarles legal, el agua sin derecho a indemnización, tienen que modificar la Constitución, porque la Constitución garantiza el derecho de propiedad sobre las aguas claro, es con en indemnización. el artículo que hemos citado. Esa es. Ahora, el Estado puede, por causas de fuerza mayor, en fin, expropiar. Pero a diferencia de los códigos anteriores, tiene que pagar cash. Sí, lógico. Claro, pero perdón, la diferencia entre estar comprando Claro, hay permanentemente otros agua, hay otros pero, sistemas que han Alfonso, fracasado en la todo el diferencia entre que mundo Estado tenga que que comprar pueden agua expropiar para sin subsidio. derecho y quitar los bienes a la gente. Chile, a Dios gracias, tiene un Estado de Derecho civilizado. Sí, pero Alfonso, Iván Núñez, muy buenos días, Iván Núñez. ¿Cómo está? Pero lo que pasa es que igual el Estado chileno está comprando agua. Sí, Está claro. gastando mucha Y está plata. gastando mucha plata Exacto, en comprar pero- agua. Déjeme terminar. Sí, sí. Y está comprando agua para la subsistencia de las personas. Ya ni siquiera estamos hablando del tema solamente de los crianceros. Entonces, si el Estado está comprando y comprándole a particulares el agua, que debería ser un bien nacional de uso Es un público, bien que lo es, pero en la práctica no lo es. Se los pasó en un Pero se le minuto. está pagando y se está comprando agua, bueno, bien podría el Estado perfectamente expropiar para subsanar esa Pero situación. tiene que pagar la Y no expropiación. decirle, pero por eso... Iván, pero es que también la Alfonso dice diferencia que sí. a ver, si se puede hacer. Alfonso y luego Iván. Puede expropiar. Hoy día puede expropiar. Si la diferencia con lo antiguamente es que tiene que pagar en serio el precio de mercado, pues. Claro. No como se le expropiaba antiguamente a la gastado gente en mucho más Chile. en lo que que lo han expoliaron, no le pagaron no, nada. ¿sabe lo que pasa? Que No, no es una- ahora, pero si se puede hasta el día de hoy sin pedir mayores explicaciones. Un decreto y es propia. Sí. Iván. Ya, Es verdad, Iván. lo No que hay yo quiero problema, hacer una puede hacerlo. declaración, Puede hacerlo. Pero ¿me ¿cuánto entiendes tú? sale eso? ¿Cómo? Bastante menos que lo que se gasta hoy día comprando el agua para la gente. Pero igual es una fortuna. Pero Ah, sí. mira, no hay, Pero no va hay- a ser no hay permanente. dinero. Si Momento. quieren hacerlo, como es la idea de Modatima y sus seguidores, si quieren hacerlo, no hay dinero. Es como A tres ver, veces el la, PIB chileno. la palabra No puede, la tiene por eso no Iván, lo yo no hacen. sé, Iván, Marcelo, dice que todos quieren hacerle quiero hacer una preguntas, pero viene declaración a Iván. Rodrigo, ¿no? Sí, claro. Tú hablas de que no hay sequía y saqueo. Independiente que haya saqueo o no, yo lo que te puedo decir que desde el punto de vista meteorológico hay sequía. Hay sequía meteorológica,
sequía agrícola y De ahora acuerdo. sequía social. De acuerdo. Lo aclaro simplemente porque la gente se puede confundir y va a pensar que no tenemos sequía. No, perfecto. Tenemos sequía. De hecho, por eso estamos hablando de esto ahora que antes no era tema. A propósito de lo que tú dices, Iván, me parece muy precisa esa aclaración y me parece muy preciso también plantear, a propósito que se deslizó aquí, Chile va a ser el país anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático. Toda la agenda de medio hoy día está tomada por el tema ambiental y el tema de cambio climático. Y tú deberías coincidir conmigo, porque hay una opinión unánime, planetaria, de que el cambio climático es profundamente antropocéntrico. Sí, es decir, tú concuerdas conmigo, ¿no es cierto? Bien, perfecto. Entonces, vuelvo a la provincia de Petorca. Cuando tú ves esas imágenes con los ríos completamente secos, en la provincia de Petorca llevamos 15 años sin escurrimiento superficial de agua en los ríos. Por tanto, todo el ciclo hidrológico del agua se encuentra completamente fracturado. Si tú no tienes agua en los ríos, por cierto que las precipitaciones se ven completamente amenazadas y fracturadas. En la provincia de Petorca hoy día hay estimaciones en las estaciones de monitoreo, en algunas estaciones donde han caído 0 milímetros de agua. Y en términos promedio hay 25 milímetros de agua caída. Entonces, por eso quiero poner esa nota científica. Cuando tú planteas eso, a mí me parece que el cambio climático es profundamente antropocéntrico y tiene que ver con la actividad depredadora del ser humano en el planeta. Una radiografía de Petorca. Entonces, en el fondo, o sea, hay una realidad que es innegable. Sigue que es un siendo cambio modelo el climático problema. Que se ha sido acelerada de la revolución industrial. Así Sí, es es. cierto, algunos sostienen que el cambio climático es natural. Sí, es natural, pero nosotros lo hemos acelerado. Así es. Aquí el problema está en la distribución del agua y en las medidas que tomamos para tener agua. Así es. Sabemos que el desierto va avanzando, pero no tenemos medidas concretas. ¿Hay embalses de paso en nuestro país? Me refiero a embalses chicos que puedan acumular agua cuando tenemos la época de las vacas gordas. No tenemos. Así es. Por lo tanto, la única agua que tenemos es por correntía. Tenemos Así es. menos nieve. Tenemos es. menos formación de hielo en altura. Por lo Así tanto, es. el agua que tenemos en muchas partes es solamente de los glaciares, que cada vez son más Que se pequeños, están que muriendo. han sido intervenidos por diferentes causas, ya sea por mineras, en forma bastante irresponsable, Así es. y obviamente también por nosotros mismos. Iván. Pero en el fondo lo que tenemos que hacer son tomar medidas a plazo. Aquí lo que yo veo, Eso a lo quiero mejor saber. estoy muy ¿Cuál equivocado. es la medida que tú crees que solucionaría la crisis o sea, hídrica de es Petorca? que es muy difícil una solución. Tú tienes que considerar muchas cosas. Claro. De partida, la cesantía, si tú terminas con un proyecto que está, por ejemplo, en este caso palto, hay que reemplazar eso. ¿Cuánto entrega una hectárea de palto al ambiente de oxígeno? ¿En cuánto podemos reducir nosotros el CO2 en una hectárea de palto comparada con un bosque nativo? Fíjate que el palto otorga más. Entonces hay que tener cuidado. Claro, otorga más. Entonces no es que esté a favor de uno o en contra del otro. Sí. Lo que hay que hacer es un estudio Iván, para que podamos hay que equilibrar todo dialoguen. esto. Iván, tú hablaste Hay justamente que de la sequía equilibrar esta social y con respecto a eso yo me quiero centrar. Porque, Alfonso, solamente para ver si es que entendí bien. Tú hace un rato dijiste que los crianceros en la zona de Petorca están en crisis porque no han sabido distribuir su agua. No. Están en crisis hoy día los crianceros porque no hay agua. ¿Ya? Lo que yo estoy hablando es reformular la producción de ellos. Es probable, mire, y hay que hablar a la gente como corresponde, que no puedan mantener no sé cuántas. No hay catastro. Aquí en Chile, este país, no hay datos de nada. Tú vas a la DGA, los datos que tienen no corresponden los de Piñera 2 a los de Bachelet 2, los de Bachelet 2 no corresponden a los de Piñera 1, los de Piñera 1 no corresponden a los de Bachelet 1. Todos los datos los cambian, todos. Nosotros hemos intentado levantar nuestros propios catastros para saber cómo funcionar. O sea, si aquí nadie quiere perder plata. Pero entonces los crianceros deberán Entonces cambiar su forma de claro, vivir y de subsistir y los palteros, digamos, y es lo que le estoy diciendo, mantener su cultivo. Exactamente, decirle reformar. Pero es que eso no tiene sentido, ¿Por Alfonso. qué Pero permíteme unos cambiar y los que le diga otros no? eso. No tiene sentido. ¿Por qué vamos a seguir protegiendo un cultivo de lo que sea? Puede ser palta o otra cosa. Y hacer que la gente tenga que cambiar su estilo de vida, tenga que cambiar incluso que irse, transformarse en nómades buscando agua o alguna forma de subsistir. Cristian, ya te expliqué que el año 2007 habían cerca de 8.000 hectáreas de un total de 12.000 o 13.000, 14.000 hectáreas plantadas. 8.000 más o menos correspondían a palto. Hoy día los paltos es poco más de 4.000. La pérdida la han hecho. No sigan con esta cantinela de que los paltos se están comiendo el agua de Petorca. Claro. Uno. Dos, respecto, porque estamos viendo aquí también al científico señor Mundaca, que el cambio climático es antropocéntrico. Hay teorías
científicos serios y ecologistas serios que dicen que no, que efectivamente el hombre puede haber agravado, pero que esto se iba a producir con el hombre adentro o sin el hombre adentro, como hubo época de los glaciales, donde murieron todos los dinosaurios y no existía el hombre en la Tierra. ¿Usted cree? Dinosaurio céntrico le llamar, ¿no? Es que con lo que usted me está diciendo, yo quiero entender si usted piensa que el cambio climático es un invento. No. Si la emergencia climática que estamos viendo es real. Yo creo que es cierto. Porque me parece que Iván, buena parte de sus palabras... ¿Pero por qué presume que yo estoy diciendo porque eso? usted dice primero el científico, señor Mundaca, con un dejo de ironía que no pase inadvertido. Luego señala que esto podría ser un ciclo como la glaciación. No. Y evidentemente usted cita algunos estudios que han sido... Déjeme terminar la pregunta y después usted me responde. Perdón, yo quiero terminar esto. Usted señala que hay muchos estudios que señalan que efectivamente esto puede corresponder a un ciclo más bien natural, cuando la mayor parte de la evidencia científica señala que el calentamiento global, que la emergencia climática, que la crisis hídrica es producto de la actividad humana. Bueno, sería bueno que leyeran otros científicos que veo que están parcelados. Por eso usted lo relativiza. Por eso, para que no quede duda, usted lo relativiza. Creo que hay cambio climático. Sí hay. No soy negacionista del cambio climático, lo estoy viendo donde vivo, donde paso mi vida y donde trabajo. Pero sí lo relativiza. No, relativizo que esto sea culpa del hombre. O sea, este cambio climático llegó por culpa del hombre. Eso cuando se refiere al antropocéntrico, el origen es humano. Yo creo que el hombre efectivamente ha puesto su grado para agravarlo, básicamente en temperatura. No sé, se habla de 0,4 grados, que podríamos llegar a 2 grados más, de 1 grado más, no tengo la menor idea. Y ahí hay que ponerle el debido recaudo a través del sistema educacional, a través de controles del Estado, etcétera, etcétera, para limitar precisamente lo que llaman el calentamiento global. Pero no sigan repitiendo. Si este es el 5.º episodio de que el hombre tiene, de que existe vida sobre la Tierra. No existían los seres humanos. Ahora, Alfonso y Rodrigo, en este episodio. Y van a haber más que no vamos en ninguno de esta mesa. Claro. Pero a lo mejor en 100.000 años más va a haber otro. Pero mira, en este bloque también es importante tu parte con Iván Torres. Acuérdense que nos empezamos a hablar del tema del cambio climático. Nuestro experto, y yo me alegro que esto también vaya generando un debate importante. Sí. Nosotros, para cerrar este debate, queremos escucharte a ti, Rodrigo, y luego Iván. ¿Ah? ¿Sobre qué quieres Sobre que lo que hable? estaba hablando, aprovecha el tiempo en pantalla. El cambio climático tiene una derivada que es el calentamiento global. Y el calentamiento global es el resultado de las emisiones de gases de efecto invernadero al medio ambiente. Sí. Dióxido de carbono. En Chile hoy día existen 28 termoeléctricas de carbón que son las responsables del 45,6% de las emisiones totales de dióxido de carbono. Y tenemos un modelo de producción de alimentos asociado al monocultivo y al uso intensivo y racional de bienes naturales finitos y a la sobrequimización de los medios de cultivo, que aporta el equivalente al 25% de los gases de efecto invernadero. Cuestión que no está completamente ponderada. Y que tiene que ver fundamentalmente con el uso de fertilizantes sintéticos y plaguicidas. Estamos hablando de cambio climático. Ahora, con respecto a eso, hoy día el problema que hay en el país, a propósito de su condición de país anfitrión de la Cumbre de Cambio Climático, hay un problema de paradigma. Todo lo que hemos estado conversando durante todo este rato tiene que ver con un modelo de producción de alimentos que no es sustentable, que no es racional, que no es eficiente y que compromete la vida del pueblo más sencillo. Alfonso, tiempo en pantalla. Reiterando solamente que los modelos que procuran algunos en este país fracasaron. Ya nadie cree en ellos. Si se acabaron, se les cayó el muro, las dictaduras comunistas no cayeron por falta de libertad, cayeron porque tenían hambre. Así que no volvamos nuevamente a reiterar, porque es lo mismo, prácticamente lo mismo. Por eso que yo les he llamado a esta gente que son muchas veces los rojos de siempre disfrazados de verde. Quiero sentarme con ellos. El gobierno quiere sentarme con ellos. Yo recibí ayer un oficio del ministro de Agricultura llamando a la Agropetorca y a varios otros grupos más a juntarnos en una mesa de trabajo. Vamos en la tercera ya. A conversar con todas las agrupaciones, con los APR, con los dirigentes APR. Da lo mismo. Tratemos de despolitizar el tema. Pero aquí la solución no es para mañana. Aquí hay soluciones para mañana, para 10 años más y para 100 años más. Pero hay soluciones que no hicimos ayer. Alfonso, el diálogo es realidad y decir lo rojo es siempre disfrazado verde, lo encuentro un poquito ofensivo. Bueno, pero es que así no se construye diálogo. Yo creo que hoy se me han dicho cosas peores a mí, yo no lego. Si solo está bien. Así no se construye diálogo. Está bien, sí, es mi estilo un poco decir, pero tratar de... Solo deja antes que termine. Ya tuviste, Rodrigo, los minutos en pantalla. Es importante tener los dos puntos de vista al aire y que este debate se siga dando. No va a ser la primera ni la última vez. Eso es lo importante. Vamos a tenerlo aquí porque nos interesa escuchar. 10 de la mañana con 47 minutos. Agradecimiento a ambos y también un abrazo grande a la Comuna de Petorca. Aquí estamos con todas las declaraciones y también los puntos de vista que usted nos manda desde Petorca. Nosotros las escuchamos y las leemos aquí en el Muy Buenos Días. Sí, un saludo a Petorca, a toda la gente, a Cabildo, La Ligua, bueno, a toda la quinta
Cordillera le mandamos muchos cariños y ojalá sea un tema que se solucione.